Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la prueba en carretera del Cupra Formentor. En esta ocasión es el motor más pequeño, por así decirlo, y gracias por no haber puesto los 1.0, porque en este tipo de coches que son así un poco grandotes, pues se agradece que sean motores medianos, ¿no? No digo motores 2000, que también los hay, sino este sería un 1.5 TSI de 150 caballos. En esta ocasión con cambio automático. Creo que el cambio automático es demasiado caro. Nunca entendí la diferencia de esos 3.000 euros de diferencia entre poner una caja de cambios manual y una automática. No creo que haya 3.000 euros de diferencia en piezas, pero bueno, en motores, ya os digo, están los 1.5, están los 2.0 en gasolina de 190 caballos, luego estarían las versiones un poquito más deportivas que llegan hasta los VZ5, que sería de casi 400 caballos, que me parece una barbaridad, pero bueno, está muy bien porque Cupra es señal de identidad de deportividad, entonces está bien que tengan este tipo de coches para esas personas que quieran algo más exclusivo, más potente, más deportivo. También lo hay en diésel, no lo veo económico y lo veo que faltan motores. Solo hay dos versiones en diésel, una sería con tracción 4 en cambio automático y nos vamos a 40.000 euros, y luego estaría la normal con tracción delantera y cambio manual, pero estamos en 34.000 euros. Me falta el 2.0 TDI de 150 caballos con cambio automático. Habría estado bien tener ese motor porque creo que es de los más interesantes que hay, pero quizás no quiera rivalizar contra otras versiones como por ejemplo la Ateca o algo así. Este coche es un coche muy enfocado a un público muy concreto. Ahora hablaremos de ello. Para empezar, cinturones de seguridad fijos, sin regulación en altura. Lo primero, no penséis que este es un coche deportivo, esta versión, el 1.5 TSI. Es un motor muy suave, muy sutil, la potencia normal, es un coche de día a día, no es un coche potente. Ya os digo que para eso nos tendríamos que ir a otras versiones, pero yo creo que para eso hay otros coches mejores, quizás, no lo sé. Aquí tenemos, como veis, Apple CarPlay. Pero bueno, vamos a silenciarlo. El sistema multimedia es un poco lento al principio, hasta que no carga un poco y demás, es un poco lento. Hay un par de detalles que no me gustan. El climatizador digital, sin botones. En algunos coches es más fácil que en este. A mí me sobra esta barra de aquí, que es de volumen, porque el volumen ya lo tengo en el volante. Y aquí habría puesto la potencia de la ventilación. Si este me das temperatura del conductor, temperatura del acompañante y potencia, podría comprártelo. Pero para ir al clima hay que ir aquí y bajar la potencia y esas cosas. Y es acostumbrarse, todo es acostumbrarse en esta vida. Y yo que os pongo aquí, pues nos vamos a Cupra. Os voy a poner, por ejemplo, el coche. Vehículo. ¿Veis? La función no está disponible en este momento. Tarda un poco en cargar las funciones y demás, ¿no? Vamos a movernos. Marcha atrás. Este coche tiene bastante equipamiento, entonces tiene añadida la cámara de visión trasera, que es muy útil porque el cristal trasero es muy estrechito. Ese es el primer detalle, la visibilidad hacia atrás. Es un coche que, bueno, en cuanto a visibilidad, no es el mejor del mundo por un par de detalles. El primero es, se ve todo el capó, pero es de una manera muy bestia, o sea, se ve mucho el capó y eso nos reduce un poquito de visibilidad hacia adelante. Entonces yo quizás lo habría puesto un poquito más bajo el capó. No sé, este coche tiene un público muy concreto y el público que yo creo que tiene este coche es ese público que quería que volviera Cupra a SEAT, ¿no? Cuando en muchas ocasiones veíamos a SEAT y veíamos los Cupras y decíamos, bueno, por lo menos un modelo distinto, un modelo un poquito más deportivo, un modelo diferente, y decíamos, bueno, se agradece. Y desde hace unos años para aquí ha desaparecido un poco esa exclusividad, por así decirlo, ese toque distintivo. Y estaba un poco demasiado simple, ¿no? SEAT con sus versiones. Y entonces salió Cupra y dijo, hey, yo voy a dar ese toque distintivo que algunos queréis.
Entonces, este coche es para esas personas que buscaban un coche diferente, un coche un poco más deportivo, un coche con líneas más marcadas, más jóvenes, por así decirlo, porque ya os digo que coches útiles, el Ateca es mucho más útil que este coche en casi todo, menos en distancia, lógicamente, porque este es un coche que tiene una distancia como la de un León, es la misma plataforma que la de un León, es 1,5 centímetros más alto y un poquito más largo, pero básicamente es un León. Entonces, si quieres mayor habitabilidad, mejor confort de visibilidad en tu entorno, ¿no? Para el día a día, pues yo casi te recomiendo mejor el Ateca. Ahí estáis viendo el consumo que me hizo en total. De momento lleva un 7,3 de consumo. No es un consumo alto, es un motor muy bueno. Para mí ahora mismo es el mejor motor que hay en gasolina, sin duda ninguna. En gasolina, yo si tuviera que optar por un motor ahora mismo en cualquier marca sería este, a modo normal de día a día, no a un coche a lo mejor deportivo o potente, sino a modo normal el 1.5 TSI. Tiene desconexión de cilindros, de hecho lo pone en la pantalla en muchas ocasiones, te pone que va en modo eco y que tiene los cilindros desconectados. ¿Veis? De hecho os lo pone en la pantalla ahora mismo. Y eso que estamos rodando, ahora desconecta más los cilindros de lo que lo hacía antes. Antes sí que desconectaba poquito los cilindros para ahorrar combustible, pero ahora los desconecta bastante más de lo que lo hacía antes. También vamos en modo eco, y en modo eco o en modo confort, en los modos de conducción siempre pues es un poquito más suave, ¿no? La conducción de este coche. En entornos urbanos es un coche con un tacto muy cómodo, como nos tiene acostumbrados Volkswagen, o sea, el grupo Volkswagen en general. Cualquier modelo del grupo Volkswagen tiene un tacto de dirección súper cómodo, súper directo, muy rápido, muy ágil. Se nota un coche súper ágil en todos los aspectos. Se nota más corto de lo que es, parece un coche mucho más pequeño de lo que es, parece que es el tamaño de un Polo o algo así, pero no le noto dificultades de maniobrabilidad, de respuesta del acelerador y el pedal de freno. Sí que es cierto que depende de los modos, ¿no? Si estás en modo confort se hace un poco lento a veces. A veces dices tú, ostras, estaría bien tener más a manos el botón de modo Sport, ¿no? Porque si quieres poner el modo Sport en el coche, tienes que ir al menú, tienes que ir al coche, tienes que darle a los modos y tienes que configurar el modo Sport. Entonces, si hubiera un botón, por ejemplo, para aquí, ¿no? Lo configuraríamos para aquí. Y podríamos ponerlo en modo Sport de una manera muy fácil, pero ya os digo, no me convence. Pros y contras del coche. Los pros es grupo Volkswagen, eso es señal de identidad de calidad y de que está todo muy bien construido en general. En general, como siempre, el grupo Volkswagen tiene ciertas cosillas, ¿no? Pero en general vamos a darle una nota bastante alta porque, bueno, está bien acabado, tiene buenas sensaciones, buenos acabados, en general está bien. Nos da la garantía de que, bueno, de que tiene un motor muy bueno. Como todos, siempre puede generar algún que otro fallo, algún que otro problema, pero es un motor muy eficiente y que nunca se ha dicho, oye, pues mira, el 1.5 TSI es un motor que no es recomendado, ¿no? El pro del tamaño, pero bueno, el tamaño es como el de un León básicamente, entonces tampoco podemos ahí darle como un pro muy grande, ¿no? El León es más o menos lo mismo. Como contras, tiene un par de ellos. Lo que os decía de la visibilidad, el capó es muy grande, la visibilidad de la ventanilla es o sea, lo que es el plástico de la ventanilla es muy alto, la visibilidad es hacia afuera, no es tan cómoda como en otros coches. Entonces, pues yo creo que ese sería el mayor contra que le pondría, ¿no? Tanto la visibilidad exterior como a lo mejor el sistema multimedia con su digitalización. Del resto no le noto problema ninguno en habitabilidad. Yo voy cómodo, es confortable, silencioso. La rodadura del coche es muy fina, absorbe perfectamente todas las imperfecciones, es directo. Es un grupo BAG, o sea, yo creo que todos los coches de grupo BAG ahora mismo son iguales, no, pero casi iguales, ¿no? En ese aspecto de conducción.
Si hablamos de precios, en general no lo veo ni caro ni barato para el público al que va dirigido. Y bueno, siempre comento lo mismo, ¿no? Cada coche tiene un público y cada público está dispuesto a pagar X precio, ¿no? En este coche estás dispuesto a pagar por un poco de diferencia de lo demás, o sea, salirte un poco de la rutina habitual de un León, Golf y Megane y todas estas cosas, entonces quieres unas líneas diferentes. Es un coche que llama mucho la atención y entonces la gente pues está dispuesta, entre comillas, a pagar un poco eso, ¿no? Esa diferencia. No lo veo mal equipado para nada, lo veo muy bien equipado ya de serie. Es un coche que en general yo casi no le añadiría equipamientos, excepto la cámara de visión trasera se la añadiría sí o sí, porque ese cristal, pues para el día a día, depende de cómo seas y depende de dónde aparques, pues se merece una cámara. La pantalla me parece más cómoda la pequeña que la grande. Ahora mismo tenemos la grande de 12 pulgadas, me parece demasiado grande, porque total, para estar en Apple CarPlay y ver los iconos súper grandes, ¿no? Y Apple CarPlay y Android Auto lo traen los dos de serie, es decir, la pantalla pequeña y la pantalla grande, que es un plus muy grande porque no tienes que actualizar mapas y los mapas siempre los vas a ver. O sea, ahora mismo lo estáis viendo en Apple CarPlay, ¿no? Y en Apple CarPlay tenéis vuestras aplicaciones, vuestras funciones. Ya os tengo hablado de ello 1000 veces y es lo mejor del mundo. Y es cierto que estos asientos son cómodos con un asterisco, vamos a ponerle. ¿A qué me refiero? Son cómodos porque son confortables, pero tienen unos laterales como muy elevados y siento lo mismo que me pasaba, por ejemplo, con el Civic Type R, ¿no? Que al tener los laterales tan altos, cuando entras y sales, los estás rozando siempre. Y rozar siempre esos laterales, no sé hasta qué punto se pueden estropear a la larga. Entonces, a mí los asientos estos son cómodos, me parecen muy caros. Yo no se los añadiría, a mi parecer. Yo quizás me quedaría con los asientos normales para el día a día. Yo creo que está más que bien. Las versiones deportivas, eso para gustos. Yo no me voy a meter ahí porque sabéis que soy una persona de coches normales, sencillos para el día a día. Pero estoy seguro de que coches.net o muchas páginas han hecho pruebas de ellos. Y bueno, ya os digo que yo en mi canal no voy a traer versiones VZ. Lo de VZ es por la palabra veloz. La respuesta es buena. Y no suena como algunos esperaría. Diría, oye, un Cupra suena bonito, el escape suena deportivo. Para nada, es un coche, ya os digo, urbano total, del día a día total. Es un coche normal. Es cierto que he visto que los VZ tienen un sonido un poco simulado a través de los altavoces, del cual no se habla demasiado bien, porque el sonido simulado siempre se nota que es un sonido simulado a través de los altavoces. Y además de que no sé hasta qué punto puede ser cómodo para el día a día. Y luego está el VZ5, que tiene el motor del TTRS que tenéis en el canal, del cual me doy un paseo por carretera porque probar esos coches en carretera es imposible. Ya probar un coche normal a día de hoy es complicado. Y me parece un motor poco grande para este coche. Podría ser interesante probarlo en un circuito como curiosidad, pero yo creo que este es un coche útil para el día a día, para una persona que quiere un coche diferente y que no le importe tanto el confort, la visibilidad, sí que quiera un coche un poco más bonito, un poco más deportivo y diferente. Es que el coche Cupra es diferente. Tengo ganas de ver, por ejemplo, el Born, que es el segundo coche que va a ser una plataforma diferente, porque hasta ahora Cupra lo que hacía era cogía un Ateca, le ponía sus cosillas y sus logos y era un Ateca, o cogía un León y le ponía sus cosillas, sus logos y era un León. Y el Formentor es el primero que hizo completamente diferente, entre comillas, la plataforma, ¿no? O sea, usa la plataforma del León, pero el coche en sí tiene un aspecto diferente. Seguramente que ahora que habré dicho eso, hay mucha gente que igual me estará diciendo, Chris, si es lo mismo ese coche que un León. El interior es muy similar, las funciones y los botones son muy similares, pero creo que en el grupo BAG en conjunto todos siempre son iguales, ¿no? Es un coche con una sensación súper confortable en ese aspecto.
Ya os digo, no le pongo muchas más pegas que la visibilidad con el capó delantero y poco más. Es que no sabría poneros pegas a este coche, porque está bien rematado en general y parte desde 31.000 euros casi. No es económico, pero es que a día de hoy son todos los coches iguales. Todos los coches parten desde 30.000 euros, desde 25.000 euros. Entonces, viendo el valor de mercado de los coches en general, no me parece un coche extremadamente caro, sino que es un coche normal y corriente en precio. A mí al principio no me gustaba, os voy a ser sinceros. A mí al principio decía yo, no sé, me duele un poco. La verdad que no lo terminaba de ver. Esa luz en la parte de atrás, esas líneas en general, no lo terminaba de ver. Y conforme ha pasado el tiempo, pues la verdad que ni tan mal. Pero como todos los coches hacen lo mismo. La sensación al principio es rara, pero luego uno se acostumbra a verlo. Y es un coche súper ligero de maniobrar. Y como no tiene una plataforma muy grande, se aparca muy fácil en cualquier esquina. ¿Qué os parece Cupra? ¿Qué me decís de Cupra? ¿Os gusta Cupra? ¿No os gusta? Yo le veo futuro porque veo que quiere desmarcarse un poco de SEAT, ¿no? Es lo que pensaba ayer cuando andaba en él, decía yo que lo miraba mucho la gente y eso no me pasa con SEAT. Al principio no veía bien que se separaran SEAT y Cupra, lo veía como es una tontería que se hayan separado y tal, pero por otra parte lo veo bien porque quizás SEAT le estaba atando demasiado las manos a Cupra de hacer un poco más diferentes, un poco más dinámicos, más deportivos, salirse de la rutina habitual. Y entonces Cupra ya ha dicho, oye mira, tú a tu aire, yo al mío, yo voy a hacer mis coches deportivos y radicales. No se va a ver tanto como un SEAT porque es 5.000 euros más caro que un León X, por darle un valor, ¿no? Es más caro que un SEAT, pero sí que hay gente que los va a pagar. No hay gente que se compra RS, SMs, coches muy deportivos, muy diferentes y se gasta 100.000 euros en un coche que a lo mejor de base vale 50.000 o 40.000, como por ejemplo un M4 y un Serie 4. Lo mismo va a pasar con Cupra, vamos a ver pocos porque no se van a vender muchos, pero sí que esas personas que lo van a comprar, lo que van a buscar es eso, es un público muy concreto el del Cupra. A mi parecer, por lo menos a mi parecer. Chicos, como siempre, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.